Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Bueno, pues avui parlarem d'un llibre que ja ha publicat fa poques setmanes, ¿no? Sí. Cambio al castellano porque me es más fluido. Cap problema. Sí, es un libro que sintetiza toda mi experiencia personal y profesional como terapeuta sobre un tema que toca a muchísima gente y he publicado este libro, ha salido en diciembre. O sea, todavía está húmedo de la imprenta. Pues aquest llibre té un títol que es diu Kintsugi. Ara parlem del Kintsugi. Avui estem amb el Ralph, ell és un kinesiólogo, ¿no? Sí, kinesiología es la técnica que aplico con sanación emocional, transgeneracional, hago constelaciones sistémicas también y sobre todo mi especialidad es ayudar a personas que han sufrido maltrato psicológico, abuso emocional en relaciones tóxicas para recuperarse de este proceso destructivo que han vivido. Y también para esto he publicado el libro. Sí, perquè quan veiem el títol del llibre que acaba de publicar, Kintsugi, que és un art japonès de recomposar objectes que s'han trencat, sí, i recomposar-los amb un pegament, amb una cola d'or fi, no? Sí. Això dona molt que pensar, no? Sí, lo principal del proceso es que aceptar que se ha roto algo y luego pues se vuelve a recomponer. Las grietas se juntan, se pegan, de esa manera el objeto, o en este caso la persona, recupera su función, pero para que no quede tan feo, cuando se decoran los fragmentos con oro, entonces se convierte en objeto de arte y es mucho más valioso de lo que era antes de fragmentarse, mucho más auténtico y también es una pieza única, irrepetible. Y de eso se trata también en un proceso de crecimiento personal, de sanación personal, después de la destrucción que uno vive, porque uno realmente se rompe a pedazos en una relación tóxica. I aquesta equivalència amb l'art japonès a tu et va fer pensar que aquesta tècnica o metodologia japonesa de recomposar amb fil d'or les coses trencades és aplicable a l'ésser humà. Sí, totalmente. Es más, o sea, es una técnica y se practica con objetos de porcelana, así, pero es más bien una filosofía. Y esta filosofía la puedes transmutar a cualquier área de la vida. Y como yo trabajo con personas que se les ha roto el corazón o una parte de su alma y se tienen que recomponer, he pensado que es lo mismo. Las fracturas no los puedes deshacer, no puedes hacer que no haya pasado, que se ha roto, pero se puede volver a recomponer, volver a ser funcional y además si rellenas estas heridas con oro se puede convertir en una persona mucho más auténtica, mucho más valiosa y una persona que puede volver a brillar. Bueno, doncs tornem amb el Ralph, no? Perquè això de recuperar, de restaurar, la paraula restaurar, no? Objectes, i amb aquesta filosofia que tenen al Japó de recuperar moltes vegades objectes que els donarien ja per trencats, els oblidaríem en un racó i sense cap solució, el Ralph va trobar aquesta manera d'equiparar-lo al ser humà quan es trenca per dins, es trenca per fora i molta gent a vegades, mira, aquesta persona ja no té remei, ja no hi ha solució, però el Ralph ja ha trobat un camí per reparar, no? I realment ha arribat a aquest tema amb l'editorial Círculo Rojo, ha publicat un llibre que es titula justament Kintsugi, ¿no? El arte de recomponerse después del trauma, ¿no? Exacto. Porque cuando sufres en una relación tóxica, muchas veces tienes la sensación que te has dejado una parte de tu alma y luego pues la relación lo más probable es que se rompa en algún momento porque no es sostenible y te dejas esta parte del corazón que se te ha roto, lo dejas atrás y una persona no puede vivir sin esto. Siempre vas a mirar atrás y mientras miras atrás para recuperar aquello que perdiste, aquello que se te fragmentó en ti, no puedes mirar hacia adelante y es casi más bien que en un momento dado, mientras estaba tratando con las personas que buscan ayuda de mi parte, me di cuenta que lo que estamos haciendo es la filosofía Kintsugi. No es que yo me haya inspirado en eso, sino que he descubierto que lo estaba haciendo inconscientemente y es un proceso aplicable a cualquier persona, a cualquier momento en la vida.
Normalment, a una teràpia, quan hi ha un cas de maltractament psicològic, físic, o fins i tot de problemes mentals, recomana moltes vegades és oblidar el passat, descartar tot el que és negatiu, oblidant-se i fer una mica de borrón i cuenta nueva, no? Com es diu en castellà, no? Yeah. Sí. Però en aquest cas no es fa això, no? Sinó que s'indaguen el passat, s'indaguen els problemes, amb els defectes, amb tot allò que ens ha trencat, que fa mal, que ho sentim, que fa dolor, i ho recuperem, ho restaurem, no? No és una mica això anar en contra de lo habitual, ¿no? A ver, esto de querer hacer borrón y cuenta nueva, olvidarte de las cosas, también es una respuesta natural, porque normalmente esto es nuestra respuesta ante cosas que superan nuestra capacidad de respuesta. Y es normal que uno dice, me olvido, ¿vale? Ahora, no te puedes olvidar del todo, porque esto está ahí, y si te olvidas, en algún momento volverá a alcanzarte en otra situación en tu vida, que por ejemplo repites patrones. Entonces está bien que uno se tome su tiempo para distanciarte, hacer su duelo, pero lo más importante es que te enfrentas a los hechos. Y con esto, cuando admites que has salido dolido, roto, pues entonces puedes ponerte en manos de un profesional que entiende lo que pasa para ayudarte a recomponer esos fragmentos tuyos para que puedas volver a funcionar. Pero si te olvidas y lo dejas atrás, esto volverá. Y a veces hasta generaciones después. Hoy día, en las terapias que existen, tenemos herramientas que no existían en la generación de nuestros padres, y nos da una gran oportunidad para poder tratar esos temas e integrarlas. Porque el momento que digo, no lo quiero ver, me olvido, yo excluyo aquello. Y no puedes excluir estas cosas, porque cuando excluyes algo, también fragmentas. No lo aceptas, y la terapia se trata de volver a integrarlo, lo cual no significa que acepto y excuso la injusticia que se me ha hecho. Porque si hay una injusticia, si hay un maltrato, no excusamos la persona que lo ha hecho. Pero si yo me quedo sintiendo de que el otro todavía me debe algo por todo lo que he perdido con esa persona, yo estoy atado a esa persona, no puedo hacer mi vida. Y se trata de decir, vale, ahora acepto el dolor, acepto la pérdida, pero a partir de aquí yo me dedico a vivir mi vida y ya no espero nada más de esta persona, ni el que me pida perdón. Y en eso se trata en la terapia. Y así vuelvo a integrar aquello que tuve que excluir por falta de respuesta, y esto me hace más completo, y cuando soy más completo tengo más energía para avanzar en la vida. Sí, aquí hay dos temas, que lo que acabas de decir es muy importante. Primero, el hilo de oro, ¿vale? El hilo de oro representa realmente la delicadeza que le doy o le dedico a estos fragmentos, a estas heridas de la persona o del objeto, ¿vale? Se tiene que tratar con delicadeza y con fineza. Es algo muy suave, no es bruto esta fuerza. Y también el oro representa un valor, y al pasar el hilo de oro a través de estas cicatrices, también le devuelvo el valor, porque normalmente cuando nos rompemos nosotros sentimos que yo como persona he perdido valor, y no es así, sino que cuando hago el proceso correcto, no solo vuelvo a recuperar este valor, sino que también me revalorizo, porque lo acepto y lo honro también, porque forma parte de mi experiencia. Esto es la parte kintsugi técnica con el hilo de oro. Y luego otra cosa que has dicho, que es muy importante, es el tema de perdonar. Y ahí me he encontrado que hay un gran malentendimiento en qué significa perdonar. Porque si alguien te ha tratado mal, con malevosía, con intención, cualquier persona dice no se lo voy a perdonar nunca. Pero no se trata de que se lo perdones al maltratador, sino que es un perdón donde tú aceptas que te ha herido, aceptas el dolor y aceptas el daño, y te perdonas a ti mismo esto lo que ha sucedido, porque solo cuando tú te perdonas a ti mismo puedes soltar el otro, y entonces estás libre. Esto no significa perdonar a la otra persona lo mal que lo ha hecho, sino es perdonarme a mí para que yo pueda avanzar en la vida. Es perdonar, es decir, duele mucho, hay mucho daño, pero ahora lo tomo como es y me dedico a avanzar en mi vida, porque el dolor es como una deuda,
¿vale? Si tú me has hecho daño y yo espero que tú me devuelves algo para equilibrar esto, aunque solo sea que me pides perdón, mientras yo estoy a la espera de que venga algo de ti que repare ese daño, yo no avanzo. Yo paso mi vida pensando en ti, pero no en mí. Y perdonar se trata de aceptarse a sí mismo, también con esas partes rotas, y así tengo energía para reparar lo que puedo reparar dentro de mí. Y avanzo, y es ahí donde lo dejo atrás. No, estoy totalmente de acuerdo, porque para que se vaya una cosa negativa, la has de aceptar, que esto es lo que no hacemos. Y queremos olvidar como si controlásemos nuestro cerebro, cuando en realidad lo que hay que hacer es aceptarlo. Y por esto mucha gente se nota enseguida si lo acepta o no lo acepta. No es tanto el dolor si lo acepta o no lo acepta. Y como esto te pasa a ti, por lo tanto es tuyo, no es del otro que te haya ofendido. Y en el momento que se acepta, y por esto es lo que yo recomiendo a la gente, 10 minutos diariamente de hacer un silencio y llega a experimentarlo. El momento que lo aceptas, la tensión en la propia mente desaparece. Pero esto se tiene que experimentar, la explicación no resuelve. Sí. Y no se puede entender, porque es un campo difícil de explicar. Pero sí que estoy de acuerdo, hay que aceptarlo todo. Es vivencial, es una experiencia, no es un concepto. Porque mucha gente dice que sana de boca para afuera, pero hacia adentro, misa, ¿no? Por eso es tan importante que realmente alguien se busque alguien que le ayude, un especialista. Igual que si tengo una tubería rota en casa, busco a un especialista. En esto pues es lo mismo, pues cuando yo tengo un dolor que no se me va, busco un especialista, ¿no? Y lo que dices, lo del ego, de hecho, por eso me gusta no llamarlo terapia, porque la persona no está enferma, sino me gusta llamarlo un proceso de crecimiento personal. Porque estamos en progreso, continuo progreso. Aprendes tanto en mi manera de cómo hacer terapia, que aprendes que eres infinitamente más complejo y profundo de lo que tú has pensado de ti mismo. Y el no saber esto es el ego. Sí. Y disuelves el ego con conocimiento y sobre todo con compasión. Ahí es donde se disuelve. Las personas que están buscando respuestas empiezan a buscar, y normalmente ahí me encuentran por los vídeos que tengo en YouTube sobre este tema, y entonces me dicen: nadie lo explica como tú. Y a base de esto, he dicho, pues voy a escribir este libro para llegar a mucha más gente, porque Qué lindo. Es posible. En ese sentido, Ralph, yo tengo 2 preguntas para ti. La primera, que lo he estado ojeando rápido y veo que haces también mucha alusión a lo que es la psicosomática. Y me encantaría entender cómo lo haces desde ahí. Y la otra sería, ¿qué tipo de personas son la mayoría de tus clientes? ¿Son los racionales o son más los emocionales? Hay de todo, o sea, el abanico de la edad va desde los 18 hasta los 70 años. Hay gente que es más racional y gente que le es más fácil conectar con las emociones. Es más fácil para la persona avanzar cuando le es fácil conectar con las emociones, porque yo trabajo a este nivel. Si yo te digo, mira, tengo un súper concepto para ti, suéltalo. Me dice, ya, eso lo sé, esto lo sé, me lo dice todo el mundo, me lo dice mi terapeuta, pero ¿cómo se hace? Exacto. Y la palabra está en hacer, ¿vale? Una y acción. Hacer es una experiencia, es una vivencia. Y es ahí donde llevo a las personas en un estado profundamente relajado, pero conscientes, donde dicen y hacen cosas, y cuando lo dices y lo haces, forma parte de tu experiencia. Y de repente, al conectarlo, al sentirlo, al hacerlo una realidad perceptiva, esto lo tienes como una respuesta opcional a aquel tema, donde antes solo tenías una respuesta, que solía ser el dolor, la rabia, el deseo de venganza. Y ahora aprendes una nueva respuesta, y a partir de ahí puedes elegir. Y eso es libertad. Normalmente lo que pasa cuando se rompe una relación, uno o ambos se quedan con la sensación que aquí hay un gran equilibrio. Y sobre todo duele cuando siento que yo he dado mucho más de lo que he recibido, ¿vale? Y ahí está la herida. Y entonces depende, pues si de verdad lo ves fríamente y dices, mira, con todas esas horas que yo he dedicado a la casa, a los hijos, a lo que sea, me recompensa con X 1000 euros,
y para la persona está bien y lo recibe, pues bien. Hay sanación, sí, pero de alguna manera. A nivel material, Sí, porque claro. muchas veces proyectamos el dolor emocional, porque la desvalorización pasa por la persona, no pasa por el dinero, y luego cuando tiene ese dinero seguramente seguirá pensando que con el todavía le queda agujero, con el algo agujero pendiente. adentro del emocional, sí. Yo que no, me parece muy correcto esto. Es una experiencia y la experiencia no se puede explicar. Solo cada uno lo tiene. Ni con dinero, aunque retribuya y tenga una razón, le puede justificar algo. Pero si no entra en la experiencia no hay transformación. Sí. No es porque no es mental, es lo que llamamos el yo, es una cosa que no se convence a nadie. Sí. Y por eso hay mucha gente que te viene a consultar y quieren resolver el problema. Y yo les digo, no hay solución hasta que tú no experimentes. Y aquí viene el problema, cómo llegar a experimentarlo. Esto es para mí el punto que es importante. Sí. Bueno, pues seguim amb el Ralph, no? Hi ha aquest llibre del Kintsugi, El arte de recomponerse después de trauma, Un llibre que pràcticament té 389 pàgines, no? Sí. I aquest llibre, lògicament, O sea, has estat molt de temps dedicat a aquest llibre, ¿no? Sí, suena a mucho, pero yo cuando me di cuenta que tenía casi 400 páginas pensé, va a ser un tocho que nadie se lo querrá leer. Pero resulta, mira, aquí no lo veis, pero es un formato muy normal, muy estándar. El veig molt bé, molt pràctic, Y también lo he escrito de una manera que es muy fácil de leer, porque claro, no es una obra, no es un libro para psicólogos y terapeutas, sino para las personas que tienen que entender su tema. Y claro, yo tuve que llegar a esas personas cuando me llegan a consulta. ¿Cómo les explico cómo funciona el trauma? ¿Qué les está haciendo la otra persona? ¿Cuál es el juego del maltratador? Y entonces es un lenguaje muy es sencillo, pero no le quita profundidad. O sea, realmente explico las cosas como son para que se pueda entender fácilmente. Está ensalzado con muchísimas citaciones de casos reales que han pasado por consulta, de cosas que personas me han escrito. O sea, es un libro muy práctico. Sí, no, perquè veig que fica comprender el maltrato psicológico y abuso emocional para sanarlo, no? Sí. I és a dir, el missatge principal d'aquest llibre és comprendre aquest maltratament, no? Sí. De fet, el Ralph tota la vida s'ha dedicat al tractament de traumes, no? Sí, la paraula toda trauma... la vida no, pero mi vida como terapeuta sí. Bueno, perfecte, no, ja. Abans té un passat empresarial i vinculat a l'empresa, no? I a la multinacional, no? I després va deixar aquest món empresarial per dedicar-se a un tema més, diguem-li, espiritual, no? Sí, sí, es espiritual o, bueno, también es práctico, ¿no? El tema de la sanación del desarrollo personal. Cuanto más cierras tus heridas, menos dolor tienes contigo mismo por lo que te ha sucedido y más energía tienes para ti para conectar con tus verdaderos talentos, con tu potencial y avanzar en la vida. Sí. De fet, el nostre amic Ralph té un centre, va fundar un centre a Barcelona, no? Sí. El CITIS, ¿no? Sí, se llama Centro Internacional, porque somos de diferentes naciones y hablamos muchos idiomas, Centro Internacional de Terapias Integrativas y Coaching Sistémico. Carai, no? Ay, qué lindo. Un centre que està al carrer... Es la vía Augusta, 2931, es justo entre Diagonal y Travesera de Gracia. Muy fácil de llegar con transporte público. I jo m'imagino que després de tota aquesta experiència de tractar persones amb problemes i sobretot la teva especialitat sobre el personatge de l'egocentrisme el narcisista. El narcisista, no? Aquest tipus de personatge t'ha marcat molt, no? I de fet, avui dia prolifera molt. El veiem i fins i tot a la política i el veiem amb molts polítics que encomanen, no? Perquè, clar, avui dia tot s'ha d'imposar, no s'ha de dialogar, sinó que s'ha d'imposar. Jo ara faig això perquè ho faig jo. Jo sóc el que porto aquí la davantera davant de tota la gent, no? Aquí hay un lado muy positivo, que es que hay más conciencia sobre este tema. Hace 5 o 6 años hablabas de un narcisista y nadie sabía qué es esa palabra, ¿vale? Hoy día sí que se sabe más.
Ahora, también se ha puesto de moda y está casi sobreutilizado esta palabra, ¿no? Porque, o sea, el narcisismo forma parte del ser humano, es algo normal, ¿vale? Pero dentro de un rango. Cuando es patológico, entonces es un trastorno de personalidad. Y una cosa es que sea una persona muy egocéntrica, muy egoísta, y muchas veces cuando llevas un proyecto de mucha responsabilidad, pues no puedes tomar en consideración todas las demandas de todo el mundo porque te tienes que centrar en esto, y eso puede parecer que es muy, muy brutal, muy frío y muy demandante. Pero el tema aquí es que hablamos de una persona que se le trastornó su personalidad por lo que esta persona ha vivido en los primeros 5 o 6 años de su vida. Y entonces hablamos de una patología, que está clasificado como una enfermedad psíquica. Y lo que realmente hace que un narcisista patológico es narcisista es que ha perdido la capacidad de sentir empatía para las demás personas, ¿vale? Y esto es algo que roza lo imposible a entender, porque empatía, el ser humano es su esencia, ¿vale? Igual que un pez está hecho para nadar, un pájaro está hecho para volar, el ser humano está hecho para conectar con los demás. O sea, la empatía no la tenemos que hablar, sino la empatía es que yo puedo sentirte como tú estás ahora. Y tú puedes sentir que yo te puedo sentir. Eso es empatía, no hace falta hablar. Mientras la persona que se ha trastornado en su personalidad, que hoy se define como narcisista, es una persona que solo siente lo que le pasa a él, pero a los demás no los puede sentir, se ha desconectado de esto. O sea, lo siente igual como yo siento este micrófono, como siento esta mesa, como siento esta silla. Es solo función. Y es ahí donde automáticamente se añade la perversión a su comportamiento, porque solo puede sostenerse a sí mismo con su imagen totalmente falsa a través de la perversión, utilizando las demás personas. Y lo más interesante es que hoy ya tenemos la psicología, está descrita, ¿vale? Pero esta patología ya se ha descrito mucho antes de que existió la psicología moderna. ¿Y sabes qué es? ¿Qué? Son los vampiros. Los vampiros son personas que constantemente tienen que beber sangre, que es vida, energía de otras personas. La energía la vital. vida, la energía vital. Y los vampiros solo operan de noche, cuando no ves nunca nada claro. Y también los vampiros no los ves en el espejo. Y esto es literalmente así. La persona que ha desarrollado este trastorno de personalidad no se puede ver a sí mismo. Sí. Y no hay peor ciego que quien no quiere ver. Es exactamente cómo funcionan estas personas. Y cuando esto lo entiendes con el conocimiento moderno, ves que esto parece ser que siempre ha estado ahí. Y obviamente son personas que buscan una validación constante de ellos mismos con esta imagen falsa que llevan al mundo. Entonces, obviamente los encuentras en posiciones donde hay mucha exposición, mucha validación. Política, el show business, en la dirección de grandes corporaciones, donde hay mucho poder involucrado, ¿no? Entonces, creo que... Por su elocuencia, ¿no? Tiene mucha elocuencia. Sí, exacto. Y esto es súper interesante porque dices, a ver, ¿cómo es posible que una persona que es así puede tener ese carisma? Puede llevar o motivar a las masas, porque sustituyen la empatía sentida con una capacidad analítica. Te observan y te leen como un algoritmo, pero sin emociones. Y analizan este algoritmo y luego saben lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer para que tú reacciones. Es difícil de entender, pero y solo lo entienden las personas que lo han vivido realmente. Ya que los vampiros se han descrito cientos de años atrás, parece ser que este trastorno también de alguna forma forma parte de la naturaleza humana. Es tal vez el lado más oscuro, ¿no? De esta...
Y también sería interesante que le dejes claro a la audiencia la diferencia, ¿no?, entre un narcisista, un sociópata, un psicópata, para que entienda, porque la gente es como muy ligera de verbo y a cualquier persona ya le está diciendo esos adjetivos calificativos cuando no es verdad, ¿no? Tiene toda su ciencia atrás de ello y también sus diferencias, ¿no? Y va por grados también, ¿no? Sí, podríamos entrar en esto. Sin embargo, yo personalmente creo que ya ponemos otra vez el enfoque sobre la enfermedad. Y cuando eres víctima de uno de esos enfermos, realmente no te ayuda. No a te ti. ayuda la descripción del. He puesto el enfoque sobre la víctima, lo que vive la víctima. Y lo digo en mi libro. O sea, creo que el dolor que ha sentido la persona no le ayuda en nada saber si es sociópata, es psicópata o narcisista o todas esas tres cosas. Vale. El tema no está en este lado. Sí. O sea, pero es interesante que volvemos a este tema porque realmente es fascinante. Cuando eres víctima, realmente te quedas atrapado o atrapada en esto. Quieres entender la otra persona. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y sabes que es justo ahí donde te enganchas. Porque es que no es la pregunta adecuada. No es la correcta. Porque sí. no hay respuesta a esta pregunta. Lo que pasa es que desde el lado de la víctima siempre se nos ha hecho sentir como la persona incorrecta, o sea, la que tiene los defectos, la defectuosa. Por lo tanto, si ya yo soy la defectuosa, pues me estoy creyendo el cuento que soy la defectuosa. Y como me lo va alimentando a diario con dosis racionalizada, muy pequeñita, entonces no me voy dando cuenta. Pero cuando acuerdo, ya estoy en sus garras completamente, ya me separó de toda la sociedad, primero de la familia, de los amigos cercanos, de los amigos de fiesta, y así... Y me dejó aislada totalmente, donde siento que solamente dependo de esa persona. Sí, y encima soy tan vulnerable ya en ese momento que es mi vida entera. O sea, es como que no puedo pensar desde mí, porque es como que ya quedé tan sola que es como que pienso desde el otro, por el otro y para el otro. Para esto hay que entender, lo que piensas es a base de lo que sientes. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabes que no vales? Pues porque tú lo sientes, y esto normalmente suele ser una experiencia en tu infancia, cuando eres pequeña, no tienes respuestas, eres vulnerable, eres dependiente de que los adultos te cuidan, te protegen, y es ahí donde has desarrollado esta sensación. Y luego viene otro y pone palabras en esta herida y te lo confirma, porque sabe que esto es tu punto vulnerable. Por eso es importante, una vez que sales de las garras o de la tela araña pegajosa de la manipulación, que después haces un trabajo para ti, para sanar estas heridas de tu infancia. Sí, creo que sobre esa parte que dice es muy interesante la parte esta donde elige muy bien a su víctima y que tiene que ser una persona inteligente, o sea, que las personas que son víctimas de este tipo de personas no se sientan tan mal, porque por lo menos tienen el rango de decir, tienen un IQ bastante elevado, porque se había fijado mucho en ese sentido. Y claro, ahora la gente dirá, pero como una persona inteligente se deja manipular así, y justo es como dice, agarra por la herida de la infancia, por la herida emocional, por el vacío emocional que se tiene. Pero no va por aquí el asunto, yo no creo que vaya por aquí. Si no hay experiencia, la experiencia no se puede explicar. Y entonces estas son soluciones que los médicos o psicólogos ayudan. La experiencia acontece en la persona y cuando menos se lo espera. No hay ninguna solución. Por eso hay que aceptarlo todo y un día acontece. Pero este acontecer, si se explica, ya no es. Porque el acontecimiento no hay explicación, no hay definición. Lo que dices de las personas inteligentes, ¿no? Del IQ. La concepción de que, ahora si eres inteligente, tendrás respuesta a todo. Pero el problema, o sea, la raíz no es esto. Ser inteligente simplemente significa que tu chip en la cabeza está muy avanzado. Entonces tú procesas infinitamente más información de una persona normal. La única manera de gestionar esa cantidad de información, por ejemplo, aquí en esta sala, no solo escuchas las voces, también escuchas
ausencia de eco, porque estamos en la radio, sientes la temperatura y la humedad, es mucha información. Y la manera de gestionar mucha información es constantemente cuestionarla. Entonces, personas inteligentes saben que hay cosas que no saben. Claro. Y por esto, por naturaleza, se cuestionan. Y es ahí donde ataca alguien que quiere abusar de ellos, porque como ya se cuestionan por naturaleza y saben que pueden ser, que no saben cosas, que pueden ser imperfectos, que les falta alguna información o que tienen algún defecto, es ahí donde les engancha y primero les ayuda a sentir que se sana esta herida y luego aprovecha esta herida para hacerles daño. Y es ahí donde estás en la trampa. Le da la vuelta, le da la vuelta. Sí. Exacto. Sí. Bueno, pues això és molt interessant, No marxeu, perquè ara continuarem a la segona hora. Pues aquí estem amb el Ralph Dellen, avui parlant de Kintsugi, l'última publicació que ens ha fet, ens ha portat aquí, ¿no? La última, la primera. La primera. Espero que no sea la última, pero es la primera. ¿No? Porque... Sí, vamos a ver, primero me voy a dedicar a este libro, a divulgarlo. Tengo en mente ya si tal vez en un futuro podría, conjuntamente con un abogado, escribir otro libro, porque todas las víctimas que viven una separación de una persona psicópata suelen pasar por un divorcio de altísimo conflicto. Y muchos confunden que cuando me haya divorciado, entonces estaré sanado. Y esto no es así. Y se necesita mucha preparación para saber realmente, no solo como víctima, sino también como abogado, de cómo manejar estos casos cuando la otra persona utiliza la justicia para seguir haciendo daño a su víctima. Pero este es otro libro, otro capítulo. Sí, sí, no, de fet, pero es una segunda parte subiendo el nivel, pues, ¿no? De profundidad. Ha anat mal una relació, bueno, el que dèiem abans, bueno, pues ja està. Ens oblidem del passat i un altre ho torno a experimentar. I no hem fet mella amb les falles internes que tenim, que potser nosaltres som els culpables d'aquesta relació que no funcioni o d'aquesta convivència amb companys i companyes, no? És a dir, que a vegades tenim un problema i sobretot ell ho remarca molt bé amb el narcisisme, perquè tots tenim alguna de narcisisme, ens agrada destacar, ens agrada figurar, tenim un ego, una personalitat que ens agrada l'admiració, no? Però moltes vegades a la vida ens dona un cop i ens tira per terra i diu, escolta tu, baixa de l'arbre que... Del núvol, exactament, no? Para calibrarme, ¿no? Sí, però, bueno, estem amb una... Un golpe de realidad. Que si deixes una parella i després agafes una altra sense parar i a veure què ha passat i analitzar totes aquestes coses, tornes a caure en el mateix problema perquè no lo has resolt en dintre. I agafaràs la mateixa persona o pitjor. Porque hay un patrón, ¿vale? Entonces en este libro no solo doy unos consejos como para salir de una relación tóxica, porque es lo primero que tienes que hacer, sino de darte cuenta también que posiblemente hay un patrón que has repetido y sobre todo sanar las heridas que llevas dentro de tu infancia que hace que tienes ese patrón, porque si no lo reparas en la base, volverás a repetir y ahí no se repara el daño, sino que se abre más la grieta. Sí, y como yo digo siempre en la parte espiritual, ¿no? El reemplazo siempre es mayor que el primero, ¿no? Porque puede empezar con alguien que es vanidoso, luego ir a un narcisista, luego subir a un sociópata y luego a un psicópata. ¿Por qué? Porque dentro de la misma espiritualidad se entiende que si no puedo ver el problema, me lo tiene que mostrar más grande, ¿no? La vida, para que yo lo entienda. Entonces es normal la consecuencia. Jung dijo que la vida te volverá a poner la misma situación hasta que hayas aprendido la lección. Sí, entonces no aparece. Y yo lo veo con mis clientes que cuando hacen su proceso de crecimiento, de integración, de conciencia, luego salen en la consulta y la vida les pone a prueba. Les pone una dosis de a ver hasta dónde has integrado la lección, ¿no? Y es muy útil esto. Sí. Pero yo creo que no es entendiéndolo, como tú insistes que hay que entender, no hay que entender. Es vivirlo, es vivenciarlo para que primero el sistema nervioso lo integre, lo entienda y luego... Tampoco es vivenciarlo.
tampoco es vivenciarlo. No, pero digo primero para calmar el sistema nervioso, porque si no calmamos el sistema nervioso no podemos empezar el siguiente proceso. Hay cosas, por ejemplo, mi mujer es osteópata y ella también es capaz con su arte, que es terapia manual, de liberar información de trauma del cuerpo, ¿vale? Qué lindo. Y se sale. Ahora, hay traumas que tienes que tomar conciencia, entenderlos para que luego puedes trabajar y soltarlos, ¿vale? Sí. Y la diferencia entre entender y comprender es entender lo haces desde el intelecto, desde la cabeza, la mente. Y comprender es más algo físico. Sí, con todo el cuerpo ya integrado. Por ejemplo, en la filosofía japonesa, ¿no? Aquí en Occidente estamos muy orientados al resultado, ¿vale? Sí. Y da igual cómo has llegado. Y cuanto más rápido, mejor. Pero en Japón... Para ayer. En Japón valoran mucho el esfuerzo que se ha dedicado para llegar a ese resultado y le valoran más que el resultado en sí mismo. Y eso también está en esta filosofía de Kintsugi, para que tú pongas toda esa energía que antes lo dedicabas a otra persona y cayó en saco roto, que ahora este esfuerzo te lo dedicas a ti mismo para recomponerte. Y esto también te hace más valioso. Claro. Porque está puesta la energía en... O sea, es como que se queda la energía en esa parte positiva. Porque si está muy enfocado en el resultado, casi que está más en el ego, ¿no? Porque valgo según lo que rindo. Exacto, pero si mientras que en la parte de la externa, claro, nunca tendría un valor propio. Claro, o sea, nunca se va a llenar el hueco. Y esto es justo la falla del narcisista. El narcisismo nace de una sensación de humillación. Tenemos 5 heridas del alma, tenemos el abandono, el rechazo, la injusticia, la traición y la humillación. Y cada uno produce una sensación, una emoción primaria diferente. Y la humillación es la que más vergüenza produce. Y la vergüenza me quita mi dignidad, me quita mi valor. Y el narcisismo nace de ahí. Porque es una persona que ha vivido su situación subjetivamente, siendo pequeño, desde tanta vergüenza que ya no puede sostenerlo. Y entonces, ¿os acordáis de la fotografía analógica? Que tuvimos los caretes negativos. Pues es esto realmente. O sea, su imagen interno real es 100% negativo. Hasta que no lo puede sostener más. Entonces se separa de sí mismo y ahora crea una imagen inversa, que es todo positiva. Y se lo hace validar por los demás. Y el espejo opuesto es lo que ve, ¿no? Es suficiente. Es como un agujero negro que da igual lo que metas ahí dentro, porque no es real. Entonces nunca es suficiente. Claro. Cuando dices que le da la vuelta es justamente que ve los defectos en los otros, ¿no? Exacto. O sea, los defectos propios siempre lo tienen los demás y ellos son perfectos y no se dejan criticar, ¿no? Y esto también lo describo en el libro porque hay, digamos, esto de proyectar lo mío en la otra persona es una defensa psicológica natural, que todos lo tenemos. Pero el que tiene la patología del narcisista, hay 3 defensas psicológicas que son las más importantes. Lo primero es la negación de la realidad, de su realidad. Pero es tan importante para la supervivencia que niega todo. Y entonces, si yo niego la realidad, ahora me tengo que crear una nueva realidad. Y es ahí donde dicen lo que sea, lo que convenga, mienten y se creen sus propias mentiras. Sí, es bien compulsivo lo de la mentira. Exacto. Y luego está también la proyección, porque esos originales negativos que no puede sostener la persona, se lo quiere dejar con otra persona, ¿vale? Para destruir ese original negativo a través de la otra persona. Y es ahí donde está la víctima. El narcisista lo ve y lo valora por todo lo positivo que tiene. Y dice, esto soy yo, esto lo quiero tener yo. Y ahora lo voy a apagar en la otra persona para dejarle lo mío. Hacemos un intercambio de personalidades. Yo te dejo lo mío negativo y yo me apropio todo lo positivo tuyo. Y la víctima no entiende porque no hay nada que entender. Eso es locura. Y entonces sirve de pantalla de proyección de todo lo que es el original negativo del narcisista. Y se lo cree. Y es ahí donde lo tienes que entender, esta parte, para poder salirte de ahí. ¿Nos puedes explicar un poquito la paranoia en ese asunto? Bueno, la paranoia en el sentido de que la persona que tiene el trastorno de personalidad no puede parar.
Sí. No puede. O sea, es a lo que quería llegar. Es alguien que, o sea, y ahí es la gran diferencia, porque la víctima sí que puede cambiar. Y esto es lo importante. No, por eso, da igual que analizas los psicópatas o los narcisistas, no van a cambiar. Sí, eso está clarísimo. La única persona que puede cambiar es la víctima. Sí, pero la víctima ya está demasiado desgastada y ya se ha creído el cuento de que no vale nada, de que no es nada. Entonces le es muy difícil salir de ahí. Pero, y la gente que observa nunca lo entiende y está criticando siempre. Pero también hay esa vocecita del alma, que es la dice, chispita, no, sí. esto no es así. Sí. Y ojalá en algún momento empieza a buscar una salida para sobrevivir, porque va de supervivencia de la víctima. Sí. Bueno, pues aquí estem amb Ralph Ellen i el seu kintsugi. Dic kintsugi, casi se me va el sushi, Esto es muy oriental, no? Bueno, jo volia fer una reflexió sobre el tema del seu llibre, perquè segurament he estat moltes hores, molts dies fent aquest tipus de llibre, no? Amb molta paciència, no? I veig que això de recomposar el que hem trencat, el que hem trencat, requereix algunes virtuts, no? Com podria ser la paciència, no? Moltes vegades tenim un problema, no? I el volem solucionar d'immediat, no? I anem a un metge, un professional, un terapeuta, però, carai, no? S'ha de tindre paciència, no? I aquests japonesos ens ensenyen que quan hi ha una ferida ha de tindre una paciència, no tan sols a l'art de fer-ho, no? Sinó que quan tens el problema has de començar dient, bueno, ármate de paciencia, no? Perquè és una característica que tienen que tindre present para solucionar un problema, ¿no? Yo creo que la paciencia viene con la voluntad. Porque al principio tu proceso, o sea, siempre es un proceso. El problema que tenemos es que desde que hay internet, el mundo gira más rápido y nos hemos amazonizado, ¿vale? En 2 clics y máximo 24 horas tengo el resultado. Yo siempre digo, a ver, todavía lo que no puedes pedir en Amazon es un embarazo, ¿vale? Esto tiene que pasar por una vía natural y tarda su tiempo, ¿vale? Y si es menos tiempo, no es sano. Si es de más, tampoco lo es. Y si la persona tiene la voluntad de realmente volver a recuperar aquella persona que era antes y que ya no reconoce, con esta alegría vital, con esta fuerza, con aquellas cosas que antes me hacían ilusión y iba por ellos que ya no lo hago, con esto viene la paciencia, porque primero, cada sesión das un paso. Al principio los pasos son pequeños, pero progresivamente cada sesión el paso que das es más grande. Y al final, o sea, yo siempre digo, este proceso de crecimiento personal también tiene un componente espiritual. Y eso también te ayuda, porque si no tienes fe en la vida, no crees en nada y no tienes algo espiritual, que yo creo que todos lo tenemos de base, ¿vale? Somos seres espirituales en una experiencia humana. Entonces, la paciencia, el tiempo ya no tiene importancia, porque a lo largo del tiempo forma parte de mi vida. Y en la vida no o sea, podemos tener impaciencia por cosas que son urgentes. I el primer seria la voluntat, no? Sí. I després diríem el que ha dit l'Enric moltes vegades, i ho remarca sempre que pot, és ja conteixerà. Sí. No tinguis pressa. El fet de donar una primera diguem, trepitjada, no? És a dir, escolta, tu, aquest és el problema i vull canviar-lo, no? Llavors, no tinguis pressa. Aconteixerà. El que passa que moltes vegades necessitem aquesta voluntat, motivar-la, no? I per això hi ha terapeutes com el Ralph, no? Com la Gabriela i altres, que diu, escolta, dame un empujón, no? Perquè moltes vegades hi ha una persona que té aquesta voluntat i busca, llavors troba un amic, troba un company, troba un grup o troba un terapeuta que diu... O encuentra un libro, porque lo que yo me encuentro muchas veces es las personas... El otro día me pasó, hice una presentación de libro, me viene una persona pues ya jubilada y me dice que se había separado, lleva muchos años separados de la otra persona, pero todavía no se atreve a hacer terapia. Y digo, ¿a qué te esperas? ¿Cuánto más tiempo quieres esperar? Y esta resistencia para dar el paso está profundamente arraigado en miedo y culpa. Y este libro es para quitarte esta idea, para que veas que no.
porque con el libro puedo llegar a mucha más gente de lo que yo puedo llegar físicamente, porque mis horas también son limitadas. Y siempre se dice, tú no escoges el libro, sino el libro te escoge a ti. Y con esto puedo llegar a muchísima más gente para que entiendan que no es una vergüenza que te haya pasado esto. I ara precisament et volia preguntar, per què vas escriure aquest llibre? Perquè tu també, tot això que ho has escrit aquí, ho practiques. Llavors, ho vas notar necessari de dir, escolta, no, això ara ho resumiré, faré un extracte, faré unes pautes, faré una metodologia i em basaré amb aquest mètode japonès per plasmar-ho. És això la idea? O sea, la manera que yo empezaba a tratar las personas fue, no sé, algo que se daba de forma natural. Y yo ofrezco lo que llamo los primeros auxilios contra maltrato o abuso, que son 3 sesiones, ¿vale? Y la primera sesión, digamos, les doy el conocimiento para que entiendan en qué están metidos. Porque si yo entiendo en lo que estoy metido realmente, y no lo entiendo cuando estoy dentro, sino cuando me lo explican desde fuera, entonces la persona puede decir, no soy yo. Yo estoy realmente metido en algo que no controlo, entonces no tiene que ver conmigo y se pueden abstraer. Entonces ahí ya se alivia la sensación de culpa, porque muchas víctimas se sienten culpables de ser víctimas. Es casi paradójico, ¿no? Pero es como lo viven. Y claro, yo les tenía que dar en la primera sesión un conocimiento muy sintetizado, muy compacto y muy entendible. Y básicamente pensé, es que no es suficiente, se necesita algo más donde se entiende desde la profundidad, y es ahí donde he escrito el libro. Y mientras tanto me he dado cuenta que eso corresponde al proceso kintsugi que hay en la filosofía japonesa. Ralph, ¿y el síndrome de Estocolmo? Sí, el síndrome de Estocolmo creo que hoy lo llaman diferente, pero es, para los que no lo saben, viene de Estocolmo porque hubo, creo que un atraco a un banco donde había rehenes y un secuestro y encima maltrataban a los rehenes. Finalmente se resolvió la situación. Y los psicólogos que acompañaban a las víctimas se sorprendieron que las víctimas empatizaban y justificaban a los victimarios. Que es lo natural en este tipo de casos. Depende de lo natural. Digamos, cuando yo soy pequeño, ¿vale? No, digo, pero con los maltratadores. Sí, exacto. Sí, exacto. Es muy natural de la víctima. Lo que se activa es una vivencia de mi infancia, ¿vale? Un niño o una niña no quiere sentirse que es malo o mala, ¿vale? Pero cuando papá o mamá le riñen, pues se siente así, lo vive así. Entonces dice, pues necesito seguridad. Es lo primero, ¿vale? ¿Dónde está esa seguridad? Pues normalmente con el padre o la madre que le están riñendo. Entonces, en su fantasía pues se disocian de ellos mismos y van hacia mamá o hacia papá y dicen, pues sí, mamá, tienes razón de tratarme así, porque yo he sido muy malo. Sí. ¿Vale? Y eso les da seguridad en su mundo, en su vivencia inconsciente y preconsciente. Pero es una vivencia y esto lo integras, ¿vale? Entonces luego vuelven a conectar con ellos mismos y hacen todo el esfuerzo que puedan para que esto no vuelva a pasar, pero siempre han justificado las acciones de la persona de los que depende su vida, porque cada célula en el niño sabe que si no cuidan de mí, yo muero. Y entonces cuando tú eres adulto y entras en una situación como un atraco a un banco con rehenes, emocionalmente primero, es una situación a la que no tienes respuesta, ¿vale? Y te quedas en total impotencia. Y entonces uno de tus mecanismos que te ha ayudado a sobrevivir cuando eras pequeño, tu inconsciente dice, oye, yo tengo una respuesta y es muy válida porque has sobrevivido, vas a dar la misma respuesta. Y eso te da seguridad en una situación donde deberías estar tiritando de inseguridad. Claro. ¿Vale? Y por eso es como se adapta el ser humano. También es fascinante, ¿no? De alguna forma. Un niño viene al mundo, ¿vale? Y este es su papá y este es su mamá, ¿vale? No hay otro. Pase lo que pase en esa situación, le va a parecer normal lo que hagan ellos, claro. ¿Vale? Porque es que no hay otro referente. Luego, cuando eres adulto, pues dices, oye, esto no estaba bien.
y a lo mejor decides de no repetirlo cuando tú Bueno, tengas quizá hijos. si se tiene conciencia, ¿no? Porque si no se tiene Claro, también se repite. Molt bé, mira que ens queden ja 2 minutets per acabar i abans que m'oblidi, aquest llibre, el Kintsugi, a on el podem trobar? Se puede pedir en cualquier librería y también se puede pedir online a través de libros.cc y ahí entras el nombre Kintsugi. De hecho, si lo buscas, pues lo tiene el Corte Inglés, lo tiene la Casa del Libro, el FNAC también, no necesariamente físicamente en la librería, pero lo tiene en su catálogo y ahí lo puedes pedir, lo recoges. Y si no, ves a tu librería de barrio o tu librería favorita y lo pides, porque así también fomentas el negocio local y pequeño. I també, si voleu estar en contacte amb el Ralph, teniu que ficar la seva pàgina web, no? Sí, es Ralph con F _medio dell.com. Y si me buscas en YouTube, en cada vídeo dejo en el comentario también el link. mi WhatsApp y en los últimos donde hablo del libro también el link donde lo puedes pedir. Pues molt bé. Yo solo quiero decir a Ralph, por favor, que siga escribiendo, que me encanta, me ha encantado, que le deseo el éxito y un futuro muy cercano, muy parecido a su coterráneo Edgar Tolle, porque de verdad muy interesante, muy Muchísimas profundo, gracias. muy intenso y muchas felicidades. Muchas me ha encantado. gracias por toda esa energía positiva. I bueno, confio en que torni per aquí per Molins de Rei i continuem fent Encantado. programes amb el Ralph, que sempre Encantado. disfrutem i aprofitem Sí. tots. Així que, Muchísimas gracias. amics i amigues, rebeu una forta abraçada i fins la propera setmana. Molt bé. Fins la pròxima setmana. Gràcies. Bon dia a tothom.